gasto medio en pensiones crece durante el mes de enero y alcanza los 8.164 millones de euros. El alcalde de Alicante, Miguel Valor, retira a Juan Seva de las concejalías de Hacienda y Vivienda. El Ejecutivo andaluz está decidido a no parar un minuto y seguir impulsando sus proyectos y medidas pese a la disolución del Parlamento. Datos sobre jóvenes españoles y violencia de género. El 33% considera inevitable o aceptable controlar a su pareja. Saludos, señoras y señores, buenas tardes, gracias por su atención. Comenzamos el Noticias 12 con el bloque de historias que nos llegan de más de cerca, noticias locales y autonómicas, y comenzamos hablándoles sobre economía, porque el gasto medio en pensiones crece durante el mes de enero. El gasto mensual en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado los 8.164 millones de euros en enero, el 3,1% más que en el mismo periodo del 2014. El gasto mensual en pensiones de la Seguridad Social creció un 3,1% en enero respecto al mismo periodo del pasado año, hasta alcanzar los 8.164 millones de euros. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión media de jubilación es actualmente de 1.011 euros mensuales, un 2,1% más respecto a enero de 2014. En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases como jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, esta se ha situado en los 879 euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 1,7%. En enero, el número de pensiones contributivas a la Seguridad Social marcó un nuevo máximo al situarse en los 9,28 millones de euros, con un crecimiento del 1,4% sobre igual mes del pasado año. Del total de ellas, más de 5,62 millones eran pensiones de jubilación. Y sin abandonar el tema, en este sentido, nuestra compañera Isabel Montaño ha salido a la calle para pulsar su opinión, la de ustedes. Según unos datos publicados ayer mismo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la pensión ha subido en enero un 3,1% respecto al año anterior. Pero, ¿lo habrán notado los pensionistas en Alicante? Sí, a mí me han subido 41 euros. Sin embargo, a mi mujer le han subido 1,90. Por eso digo que es que a mi mujer no le descuentan nada también, ¿eh? Por eso es que a mí me parece bien. A mí me da igual porque yo cobro la pensión, que está bien. Si no me suben tampoco me importa, porque hay mucha gente que está pasándolo mal. Si no me subieran los 2 euros me daba igual. Que se los dieran a los más pobres me daba igual. No me quejo. Pues no sé, es para coger unas vacaciones de 2 meses y olvidarse de este mundo, porque es una maravilla. Mira, este gobierno haciendo un teatro, a cada 10 minutos hace un teatro, y es uno de ellos más estos. Si tuviera vergüenza, eso no hubiera es mejor que no hubiera puesto esa pensión, mejor que no la haya puesto, hubiera quedado mejor. Pues me parece una porquería, una barbaridad y un engaño más del gobierno. Si es un 3 muy bien, si es un 0,25 muy poco. Rajoy dijo que 0,25. A ver quién dice la verdad. Ridículo, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Y aquí, aunque me parezca bien o me parezca mal, me tengo que tragar con lo que hay, si no tenemos otra solución. No nos saca de ningún apuro, porque ¿qué hacemos al mes con 1 euro y 10 céntimos? Yo, claro, quien tiene mucha vejez, o sea, mucha paga, le puede quedar 3 euros y poco más. Bueno, mira, a mí me han subido exactamente 3 euros. Lo que pasa es que el IRPF al bajar, entonces ahora me llega cobrando, voy a cobrar pues los 20 o 22 euros más, pero prácticamente la subida ha sido un 3%, ¿no? Porque no llega. ¿Por qué? Porque una persona, ¿me entiende?, que ha trabajado toda su vida, sube la vida y se queda un suponer, pues es como cortarle las piernas. A mí me han subido 1 euro. Yo cobro toda la vida de albañil y mandando obras
cobro 460. Para los pensionistas muy poco dinero, porque están todas las cosas por las nubes. Ahora suben el agua, suben otra vez todo, pues como si no ha subido nada. Pues en la época en que estamos y debido a la crisis, pues no hay más remedio que aceptar la cuestión. No hay más remedio. No es bastante, pero bueno, por lo menos no nos quitan a nosotros, de las pensiones no nos quitan nada. Si aumenta algo, pues bienvenido sea. Ha sido una de las noticias que además hemos destacado en titulares. El alcalde de Alicante, Miguel Valor, ha aprobado un decreto de urgencia en el pleno ordinario de este miércoles en el que retira a Juan Seva las concejalías de Hacienda y Vivienda. La decisión se produce un día después de la publicación de la sentencia que condena e inhabilita al edil por 2 años para administrar bienes ajenos a raíz del caso Lucentum. La concejalía de Hacienda recaerá ahora en el también edil de Juventud, Pablo Sandoval, mientras que Vivienda pasará a ser ocupada por María Ángeles Goitia, también concejala de Participación Ciudadana. Después de que se conociera que el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante haya dictado sentencia en el caso Lucentum, condenado en el concurso de acreedores de la entidad deportiva e imponiendo una pena de inhabilitación durante 2 años para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona, esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante, el que hasta ahora había sido edil de Hacienda implicado en la sentencia, Juan Seva, ha presentado su dimisión en las concejalías de Hacienda y Vivienda y ha asegurado que siempre ha actuado a favor del deporte alicantino. Mi actitud en este asunto ha sido siempre desde el primer día el tratar de ayudar al deporte de Alicante y al baloncesto en particular. Pero este trabajo, este esfuerzo y esta dedicación, y tengo que decirlo, todo esto sin contraprestación económica alguna, nunca ha sido incompatible, de momento, con el derecho mercantil y con este concurso voluntario como salvación que entendíamos que era para el club. Lo que algunos pensábamos, y entre los que me encuentro, que era lo mejor para el club en ese momento y para salvarlo, se ha convertido, paradójicamente, en un boomerang contra nosotros. En todo momento, tanto Juan Seva como el alcalde Miguel Valor y los miembros de la corporación municipal que quisieron estar allí para acompañar a Juan Seva en su firme decisión han resaltado que este paso lo hacen por ética política y que en todo momento, pese a la sentencia a la que van a recurrir, confían en la honorabilidad del partido y del propio Juan Seva. Decir que cuenta con el respaldo total de todo el equipo de gobierno y lo vemos hoy aquí reflejado. Después de 20 años de trabajo junto a él, tengo que decir que es un hombre honesto, trabajador, ilusionado con el Ayuntamiento de Alicante y que no se merece esto. Todos nosotros creo que le reconocemos su labor, su trabajo y sobre todo el estar día a día siempre en el Ayuntamiento trabajando en pro de todos. La candidata de Compromís a la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, denuncia que el Consell ha confeccionado un macrocontrato para el transporte escolar por 328 millones de euros que dificulta participar a las pymes y prepara el terreno, según ella, para la adjudicación a alguna gran empresa cercana al PP. Oltra ha llegado a esta conclusión tras analizar el pliego de condiciones de la nueva licitación del servicio de transporte escolar efectuada por la Consellería de Educación. La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, ha denunciado que el Consell ha confeccionado un macrocontrato para el transporte escolar por 328 millones de euros que dificulta participar a las pymes y prepara el terreno para la adjudicación a alguna gran empresa cercana al Partido Popular. En un comunicado, la también portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha asegurado que ha llegado a esta conclusión tras analizar el pliego de condiciones de la nueva licitación del servicio de transporte escolar efectuada por la Consellería de Educación. Según ha señalado Oltra, que ha presentado una pregunta parlamentaria sobre este tema, la Consellería ha unificado los contratos de transporte escolar en una licitación que establece unos criterios que determinan de antemano que las pequeñas y medianas empresas que prestan este servicio actualmente no puedan concurrir en igualdad de condiciones cuando no directamente impide su participación. El transporte sanitario ya terminó siendo adjudicado a una UTE vinculada a un dirigente del Partido Popular y el transporte escolar va por el mismo camino, ha asegurado la parlamentaria. Según Oltra, el gobierno de Fabra ha preparado una licitación del transporte escolar con el propósito de que la gran empresa o la UTE
que se quede con el contrato obtenga el mayor beneficio a costa de la calidad del servicio que reciben los usuarios y de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se compromete a hacer posible, si llega a gobernar el PSOE, la España de las oportunidades para la clase media trabajadora, una España que a su juicio el socialismo contribuyó a construir y que la política de recortes del PP está hundiendo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que el nuevo gobierno socialista hará posible la España de las oportunidades para la clase media trabajadora, que el socialismo contribuyó a construir y que la política de recortes del PP está hundiendo. Sánchez se ha pronunciado así durante una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia, donde ha sido presentado por el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, quien le ha agradecido que en poco más de 100 días que lleva en el cargo haya visitado Valencia más que Mariano Rajoy en toda la legislatura. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, le ha agradecido su afecto y complicidad con la Comunitat Valenciana, donde este fin de semana se decidirá el marco autonómico electoral del PSOE en una convención con la que han conseguido que venga Montoro a hablar de los empresarios. Puig ha recordado que quedan 117 días para unas elecciones decisivas en las que los valencianos se enfrentan al reto histórico de refundar la Comunitat y la Generalitat, algo que no va a ser fácil, y se ha mostrado convencido de que esta tierra contará siempre con su apoyo. La Diputación de Valencia ha comenzado a ejecutar su plan de auditorías diseñado como mecanismo de control interno de la propia institución, que se extiende a sus organismos autónomos, sus sociedades mercantiles dependientes y también al Consorcio Provincial de Bomberos. La Diputación de Valencia ha comenzado a ejecutar su plan de auditoría diseñado como mecanismo de control interno de la propia institución, que se extiende a sus organismos autónomos, Patronato Provincial de Turismo, sus sociedades mercantiles dependientes como Imelsa, Girsa y Ejebasa y el Consorcio Provincial de Bomberos. El Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado mes de julio la realización de estos análisis de regularidad que se llevarán a cabo sobre los datos del ejercicio 2014 y cuyo comienzo se programó para el primer semestre de este año. La Diputación y el Patronato Provincial de Turismo están sujetos habitualmente cada año a un control previo y pleno de toda su actividad económica financiera, aunque queden recogidos en el citado Plan Provincial. Según las previsiones, las primeras auditorías podrían estar listas en el mes de junio, cumpliendo así el plazo previsto. Los principales objetivos de los informes serán determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo con los principios contables de aplicación, y decretar si se han cumplido la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos. La auditoría verificará el desempeño de la normativa básica contable y presupuestaria y estudiará el cumplimiento del reglamento sobre contratación y subvenciones con el fin de comprobar si la actividad se ajusta a los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, publicidad, concurrencia y transparencia de las licitaciones. El 60,7% de las familias valencianas afirma que no va a poder ahorrar. De ellas, más de la mitad tiene en casa menores de 18 años. A este problema o esta circunstancia añadida en la capacidad de ahorro se añade otro porcentaje destacado, ese 15% de la sociedad que duda de que pueda guardar una porción de su presupuesto, es decir, de ahorrar por lo que pueda pasar. El 60,7% de las familias valencianas afirma que no podrán ahorrar, un porcentaje superior al de la media nacional, que se sitúa en el 49%. Es la principal conclusión del estudio sobre cultura financiera de la familia, ahorro y medidas de protección, realizado por el Instituto para la Protección Familiar, una entidad privada cuyo objetivo es mejorar el conocimiento financiero en España. Su director, Eduardo Creag, comenta los resultados. Pedimos a los entrevistados que nos dijeran qué cultura financiera se daban a sí mismos, que se pusieran una nota entre 0 y 10. Y bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, pues la nota que se pusieron fue igual que la media española, un 5,6, 5,7 son la media, un aprobadillo. Según el análisis, 7 de cada 10 valencianos se consideran capacitados para planificar su futuro económico y un 39% asegura tener cultura financiera, ya sea por profesión o por formación. Con vistas al futuro, el 30% considera el nacimiento del primer hijo como el momento más importante en la protección de la economía familiar. Por ello, más de la mitad de los hogares valencianos cuenta con alguna medida para proteger su economía.
siendo el ahorro la solución preferida. Se deteriora la confianza de los inversores valencianos durante el segundo semestre del 2014. Muestra un índice de menos 0,6 puntos, lo que supone un retroceso, y sitúa a la Comunidad Valenciana en el peor resultado de 6 comunidades. La confianza de los inversores valencianos se ha deteriorado en el segundo semestre de 2014 y muestra un índice de menos 0,6 puntos, lo que supone un retroceso y sitúa a la comunidad en el peor resultado de 6 comunidades. Estos son los resultados de un informe elaborado por JP Morgan sobre la confianza de los inversores en España y las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco. El índice obtenido en la Comunidad Valenciana representa un retroceso de 1,2 puntos respecto al primer semestre de 2014, periodo en el que el índice fue de 0,6 puntos positivos, y romper con 2 años consecutivos de mejoría. El retroceso de la Comunidad Valenciana la sitúa en la última posición de entre las autonomías objeto del informe, en el lugar que ocupaba Andalucía, y son estas 2 comunidades las únicas que obtienen resultados por debajo de 0. En toda España, el índice de confianza cae hasta el menos 0,31 puntos en el cuarto trimestre tras año y medio de subidas y 4 trimestres en positivo. El tercer trimestre del año se obtuvo un índice de 1,08 puntos positivos. Se empieza a aplicar el próximo mes de marzo la vacunación frente al neumococo, un año antes de lo previsto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta decisión responde al objetivo de tratar de reducir en la Comunidad Valenciana la incidencia de la enfermedad que el neumococo genera. La Consellería de Sanidad empezará a aplicar el próximo mes de marzo la vacunación frente al neumococo, un año antes de lo previsto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en su reunión del pasado 14 de enero aprobó la incorporación de esta vacuna en el calendario sistemático de vacunaciones para antes de 2016. Según ha informado la Generalitat Valenciana, esta decisión responde al objetivo de tratar de reducir en la comunidad la incidencia de la enfermedad que genera. El neumococo es un germen capaz de provocar en el ser humano distintas enfermedades. Entre ellas destacan las que se conocen genéticamente como enfermedad neumocócica invasora, que puede cursar con cuadros de neumonía, meningitis o bacteriemia. La enfermedad neumocócica invasora es más frecuente en las edades extremas de la vida. De acuerdo con los datos publicados por la Consellería de Sanidad, durante 2013 tuvieron una incidencia global de 7,3 casos por cada 100.000 habitantes, pero llegó a 16,5 casos por cada 100.000 en menores de 1 año y a 21,4 en mayores de 65 años. Esta vacuna se ha financiado para los grupos de riesgo en los que está recomendada, es decir, aquellos menores y adultos en los que existe un mayor riesgo de contraer la enfermedad o padecer complicaciones cuando ésta se padece. La vacunación se administrará en los centros habituales y consistirá en la administración de 3 dosis de vacuna, 2 durante el primer año de vida y 1 dosis de refuerzo durante el segundo año de vida. Igualmente se mantendrá la vacunación de las personas incluidas en los diferentes grupos de riesgo, tal y como se venía realizando hasta la actualidad. Un estudio de la Universidad de Alicante alerta del poco conocimiento en salud reproductiva y sexualidad de los alumnos de los primeros cursos. Se trata de una tesis del doctor en Enfermería y Cultura de los Cuidados, el colombiano Manuel Antonio Valendria, a partir de una muestra de unos 1.500 alumnos. Nos trasladamos a la localidad alicantina de Denia. Allí el Cristo de la Santísima Sang volverá el próximo mes de marzo al altar mayor de la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Loreto, de donde salió para someterse a un proceso de restauración. Se trata de la primera vez tras 400 años de existencia que se interviene en esta escultura anónima. El Cristo de la Santísima Sang volverá el próximo mes de marzo al altar mayor de la iglesia del monasterio de Nuestra Señora del Loreto de Denia, de donde salió hace más de un mes para someterse a un proceso de restauración estructurado en una fase analítica y en otra operativa. Se trata de la primera vez, tras 400 años de existencia, que se interviene esta obra anónima, de talla de grandísimo realismo en cara y cuerpo, realizada íntegramente en un único bloque de madera de ciprés, con un tamaño de medida natural, policromada y trabajada con precisión. El diputado provincial de Cultura, Juan Bautista Rosselló, ha presentado las labores de rehabilitación de esta pieza que se realiza en el Laboratorio de Restauración de la Diputación de Alicante. El objetivo de la intervención es la de completar tanto el estudio estilístico de la pieza, un Cristo yacente de las laceraciones descritas en los textos de la Pasión, como el técnico científico de radiografías, estratigrafías y análisis de policromía.
Pasamos página, nos centramos en asuntos de carácter y de ámbito nacional y hablamos sobre el ministro de Economía de Portugal, António Pires de Lima, que ha felicitado al gobierno español y ha dicho que cuando se habla de países que han seguido un camino difícil y son la prueba de la recuperación económica, se habla de España y de Portugal. Quiero empezar por felicitarte a ti y a los pueblos de España por la magnífica recuperación económica y por el ejemplo de vitalidad que España, creo que también con mi país, Portugal, están dando como ejemplo de cómo Europa se puede modernizar, reformar y dar muestras de su competitividad. En la semana pasada he estado en Davos, Suiza, en el Foro Internacional de Inversores. Hace 2 semanas he estado en Alemania, el mes pasado en Estados Unidos. En los últimos 2 años en más de 20 países de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia. Y cuando se habla en una Europa de esperanza y en pueblos que han hecho un camino difícil, pero que hoy son la prueba de la recuperación económica, se habla de España y de Portugal. Punto. De España y de Portugal. Por veces, nosotros mismos en Portugal no tenemos la noción de la forma como somos valorados y respetados por lo mucho que nuestros pueblos, la administración pública y los gobiernos han hecho. 2 países que vivían sus dificultades, yo sé, como el gobierno actual portugués ha empezado sus funciones en mayo de 2011 en un país que no tenía reputación y credibilidad para ir financiarse. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrece datos sobre el impacto del turismo. Los turistas internacionales que visitaron nuestro país gastaron 63.000 millones de euros durante el 2014, lo que supone un 6,5% más que en el 2013, después de batir por segundo año consecutivo el récord histórico en llegadas. Señoras y señores, si alguno de ustedes ha detectado un cierto orgullo en mis palabras al hablar sobre el sector turístico español, no anda equivocado. Como presidente del Gobierno de España no puedo menos que estar orgulloso y ayudar en cuanto pueda a llevar aún más alto este éxito. Sin embargo, debo también señalar que lo más importante de esta satisfacción no es lo que uno pueda decir, sino que puede justificarse con cifras y con datos. Algunos de ellos que acabamos de conocer son muy significativos y pueden resumirse en una palabra. Aquí ya se ha hecho referencia. Hablamos de cifras récord. En 2014 España ha superado por segundo año consecutivo el récord histórico de llegadas con 65 millones de turistas internacionales, lo que supone un incremento interanual del 7,1%. Es decir, en 2014 acogimos a 4,3 millones de viajeros más que en el año 2013. Además de haber logrado un máximo sin precedentes en la cifra de llegadas internacionales, este crecimiento interanual ha sido el más elevado en los últimos 14 años. Y hoy mismo tengo el placer de anunciarles otro nuevo dato que es tan positivo como contundente, el del gasto total de los turistas internacionales en 2014. Este superó los 63.000 millones de euros con un avance del 6,5% respecto al año anterior, destacando la aportación del Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, países asiáticos y América Latina. Vienen más, gastan más, ingresamos más. A la vista está que estamos encadenando temporadas turísticas excelentes, una marejada de cifras positivas que han alzado a España al podio del turismo mundial. Somos el segundo país del mundo por ingresos de turismo internacional y el tercero por llegadas de turistas internacionales. Otra de las noticias que hemos destacado en nuestro bloque de titulares, el Gobierno andaluz piensa seguir con sus proyectos pese a la reciente convocatoria electoral. El Ejecutivo andaluz está decidido a no parar ni un minuto y seguir impulsando sus proyectos y medidas pese a la disolución natural del Parlamento.
El Ejecutivo andaluz está decidido a no parar ni un minuto y seguir impulsando sus proyectos y medidas pese a la disolución del Parlamento tras la convocatoria de elecciones para el 22 de marzo. Tras celebrar hoy la primera reunión del Consejo de Gobierno, una vez roto el pacto con Izquierda Unida, el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel Vázquez, ha considerado que sería imperdonable que un Gobierno se cruzara de brazos y cayera en la parálisis. Que el Gobierno tiene que dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, que son muchos ojos los que están mirando al Gobierno de Andalucía y tenemos que seguir siendo ese reflejo, ese espejo de la política bien hecha, de la política dirigida a las personas, de la política que resuelve problemas. Y por eso este Gobierno va a seguir trabajando hasta que llegue a otro Gobierno. Tras rechazar que el impulso de los proyectos del Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz suponga una hipoteca, el portavoz ha subrayado que el Ejecutivo andaluz tiene que seguir trabajando por el futuro de los andaluces. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el Plan Integral de Fomento para el sector de la construcción y rehabilitación sostenible en Andalucía, que pretende blindar fuertemente al sector frente a la especulación. El ministro del Interior ha trasladado la importancia del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas actuales. La importancia de esta nueva institución del Estado, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, cuanto la persona que pasa a dirigirla por primera vez. Sin duda, el secretario de Estado de Seguridad ha glosado muy bien cuál es la misión, la función del CITCO. El papel que el CITCO está jugando y sobre todo el que va a jugar en la lucha contra todas las amenazas que hoy se ciernen sobre un Estado de Derecho, como es el Estado democrático, social y de derecho nuestro, el español, y que también amenazas que se ciernen, como sabemos, sobre el resto de las sociedades occidentales. Y entre dichas amenazas, y en estos días evidentemente no podemos obviar, como es natural, pues la amenaza del terrorismo yihadista. No es exclusiva ni es excluyente, pero por desgracia está, como sabemos muy bien todos los aquí presentes, de permanente actualidad. Señoras y señores, queridos amigos todos, como ya se ha comentado aquí, el CITCO, integrado en el Ministerio de Interior, depende orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y está formado por hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia e instituciones penitenciarias. Y resulta de la fusión del CNCA, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el CICO. La razón principal de esa unión, también la glosó el secretario de Estado, es el hecho objetivo, contrastado ya en la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, que cada día más, y lo saben muy bien las autoridades judiciales aquí presentes, los fiscales aquí presentes lo saben perfectísimamente, igual o mejor que nosotros, que el terrorismo y el crimen organizado son dos formas de criminalidad cada vez más íntimamente ligadas. De hecho, estamos viendo que gran parte de la financiación del terrorismo procede de las actividades del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que es aquella que más rédito produce a los criminales. Una vez tras otra, ambas manifestaciones de la criminalidad aparecen vinculadas en torno a su financiación, sus procedimientos logísticos, su modus operandi e incluso la captación de sus miembros. La reina Leticia ha presidido una reunión con la directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, en la cual se ha abordado el plan de trabajo de la entidad para el 2015, con la idea de redoblar esfuerzos para favorecer el acceso al diagnóstico de las personas que sufren enfermedades poco frecuentes. Alarmantes datos sobre jóvenes y violencia de género. El 33% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años considera inevitable o aceptable controlar, por ejemplo, los horarios de su pareja, impedir que vea a su familia, a sus amistades, no permitir que estudie o trabaje o decirle, por ejemplo, qué puede y qué no puede hacer. Los resultados que arroja el último estudio sobre la percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud son cuanto menos sorprendentes. 1 de cada 3 jóvenes considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias, de alguna manera justificable en alguna situación, el controlar los horarios de la pareja, impedir a la pareja que vea a sus familiares o amigos,
no permitir que la pareja trabaje o estudie o decirle las cosas que puede o no puede hacer. Si para el 97% de la juventud es totalmente inaceptable la violencia física y sexual y para el 93% lo es también la verbal, solo el 67% de la población entre 15 y 29 años considera de este modo la que se ejerce mediante el control. Indica que no todas las formas de violencia de género suscitan el mismo rechazo. Ni todos los comportamientos asociados a la violencia se entienden como tales. Unos datos que preocupan y mucho. Porque vemos que en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales, tienen comportamientos que son discriminatorios, que son inadmisibles. Verdaderas señales incipientes de violencia que anticipan otras manifestaciones más graves del maltrato. Por otra parte, y poniendo el foco en la prevención, el estudio refleja que al 88% de los jóvenes les parece bien que exista una ley integral contra la violencia de género, aunque son el 55% quienes han oído hablar de ella y menos, el 46%, quienes dicen que la conocen. El porcentaje es similar sobre el teléfono 016. El 46% tiene algún conocimiento de este teléfono, cifra que baja al 40% entre los adolescentes de 15 a 17 años. La tecnología y la cultura se unen en el Museo del Prado. Desde el 2013, Samsung Electronics ha llevado a cabo diversos proyectos de colaboración con el Prado para fomentar el arte a través de la tecnología. Gracias a este acuerdo se ha mejorado el trabajo que realizan tanto profesionales como restauradores del primer museo español. Desde finales de 2013, Samsung Electronics ha llevado a cabo diversos proyectos e iniciativas de colaboración con el Museo del Prado para fomentar el arte a través de la tecnología. Bueno, la tecnología se ha incorporado tanto en lo que podríamos decir la actividad o las áreas más cara al público como aquellas actividades de carácter interno, ¿no? Facilitando la gestión, la coordinación y la información interna del museo. Destacar quizá la participación o colaboración de Samsung en el ámbito de las exposiciones temporales, en el ámbito de educación, de restauración y con carácter interno en lo que han sido pues, desarrollos, aplicaciones, dotación de dispositivos pues, para la gestión en distintas áreas del Departamento de Administración, ¿no? En el ámbito de la educación, la pizarra digital y las tablets ayudan a contextualizar las obras y a ampliar la información audiovisual que los educadores del Museo del Prado ofrecen a los más jóvenes. Tanto Samsung como el Museo del Prado teníamos un interés común en la tecnología y en el arte. Creemos que la tecnología puede ayudar a que el arte se entienda mejor, a que la experiencia de la visita al museo sea más enriquecedora y también ayudar y colaborar con el Museo del Prado en esa tarea divulgativa y educativa tan importante para que el arte se conozca y llegue a todos los rincones de España y del mundo. Gracias a este acuerdo se ha conseguido también mejorar el trabajo que realizan los profesionales y restauradores del Museo del Prado. Por sus manos pasan obras maestras en las que es necesario conocer, pincelada a pincelada, la técnica utilizada por estos legendarios autores. Las pantallas y las tabletas Samsung tienen una calidad altísima, una capacidad de reproducción tremenda y además podemos movernos a través de la imagen, podemos ampliar, podemos ver una pincelada, una mínima pincelada, un mínimo detalle del cuadro en un momento determinado con una rapidez asombrosa. Por su parte, los visitantes del museo acceden de un modo más interactivo a las obras y al contexto de la época gracias a esta nueva tecnología. Una de las últimas exposiciones temporales es Goya en Madrid, que podrá visitarse hasta el próximo 3 de mayo de 2015, y en la que por primera vez las obras del museo se escuchan, sumergiendo al visitante en la sociedad madrileña en la que vivió Goya a través de una aplicación multimedia e interactiva y la ayuda de auriculares y Tab S de Samsung. Mete en la época, supongo, ¿no? Si escuchas la música que se escuchaba en el momento y, por ejemplo, estás viendo las romerías o algo, te vas a imaginarte más o menos la que estaban bailando. Pues es muy interesante, muy completa la visión de los cuadros y la época a través de la música. Gracias a este acuerdo, tecnología y cultura cada vez están más unidas, mejorando la experiencia sensorial de los visitantes del Museo del Prado. El artista Miguel Bosé estrena videoclip. Miguel Bosé publica en su canal oficial de YouTube el videoclip de la canción Libre ya de amores, segundo single de su nuevo álbum Amo, disco de oro en España y también en México. Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores, y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez. Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera, de
todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve. Inma Cuesta y Raúl Arévalo protagonizan Las ovejas no pierden el tren, una comedia divertida y optimista que retrata la búsqueda de caminos y de oportunidades en un presente en el que todos quieren continuar con sus proyectos sin perder nada por el camino. Estoy ovulando. ¿Qué pasa? ¿Que ya no desprecias mi examen? Lo único que quiero es que lo hagas rapidito y me dejes en paz. Sin orgasmo. Inma Cuesta y Raúl Arévalo protagonizan Las ovejas no pierden el tren, una comedia divertida y optimista que retrata la búsqueda de caminos y de oportunidades en un presente en el que todos quieren continuar con sus proyectos sin perder nada por el camino. Un concepto que Armero quiere desmitificar. Digamos, quitar presión sobre el concepto de expectativa, ¿no? No pensar que las expectativas que tenemos son una única y si no la cumples tu vida se ha acabado. Como se suele decir, la creatividad brota con más facilidad en los peores momentos, y es lo que le sucedió a Armero con esta cinta. Y la película es fruto de esas ganas que tenía en ese momento de encontrar un poco una salida optimista a una época muy oscura. El film, que llega a los cines este viernes, narra la vida de Luisa y Alberto, un matrimonio en horas bajas que se ve obligado a vivir en el campo con su hijo. Pon la cara esa de pena, que es que no soporto tu cara de pena. ¿Pero qué cara quieres que ponga con el frío que hace? Es que no hace tanto frío. Tenemos un niño y estamos planteándonos tener el segundo. Entonces estoy en plena crisis existencial, artística y de todo. Crisis general. Una cinta que manda un mensaje muy claro. Que te viene a decir que cualquier momento es bueno para empezar de nuevo y para reinventarte y para hacer otra cosa absolutamente distinta, como su personaje, que de repente es escritor y le da un vuelco a todo y resulta que encuentra algo que realmente le hace más feliz, ¿no? Junto a ellos aparecen en escena Juan, el hermano de Alberto, quien tras su divorcio comienza una relación con Natalia, una joven de 25 años. Y están en dos momentos de sentirse perdidos y de necesitar para dónde he hecho a caminar, claro. Porque no veo el camino ahora mismo. Y yo creo que se ayudan entre ellos a encontrar esto o a darse cuenta por lo menos de lo que no quieren, que es igual de importante que darte cuenta de lo que quieres, ¿no? Por su parte, la hermana de Luisa, en la piel de Candela Peña, busca en Paco el amor de su vida. ¿Pero cómo se te puede escapar algo así? Mira, Luisa, ¿nunca se te ha escapado un pedo? Y es dramático. No puede vivir sin muchas cosas, ¿no? No puede vivir sin amor, sin alguien que repare en ella, porque ella una manita de me gusta de esto social ya le parece bien. Armero presenta este relato coral sobre las preocupaciones y obsesiones de nuestro tiempo, en las que más de uno se sentirá completamente reflejado. Feo. Borde. Simple. Aburrida. Señoras, señores, hasta aquí nuestro tiempo de información. Gracias por su atención. Les vuelvo a ver al filo de las 8:30 de la tarde en la segunda edición del Noticias 12. Hasta luego.